Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este video más. En esta ocasión vamos a hablar sobre la congruencia de triángulos y vamos a resolver algunos ejercicios donde se aplican los teoremas de congruencia. Hay que recordar que los teoremas de congruencia son tres, aplicados a triángulos claramente. El teorema LLL, que tiene que ver cuando puedes establecer la congruencia entre los tres lados de dos triángulos distintos. Este se llama teorema LLL. Tenemos también el teorema LAL, el teorema lado, ángulo, lado, donde puedes establecer la congruencia entre dos lados, por ejemplo, este lado de aquí que estoy señalando y este lado de acá, y el ángulo entre ellos dos, para dos triángulos distintos, que son nuestro objetivo obviamente, y el teorema ángulo, lado, ángulo, es decir, el teorema donde tú puedes establecer la congruencia entre dos ángulos y el lado que los conecta para dos triángulos diferentes. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a trabajar con estos teoremas de congruencia para aplicarlos en la resolución de algunos triángulos determinados, ¿no? Por ejemplo, el triángulo que aparece en pantalla, la proposición que nos están haciendo es que tenemos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo ACD. La idea aquí es que nosotros verifiquemos que efectivamente los dos triángulos son congruentes y encontrar el criterio de congruencia. Y después de que hayamos hecho esto, pues calcular las variables x y y, que son las incógnitas, ¿no? Bueno, entonces para hacerlo, primero tenemos que irnos por los datos que son obvios. Por ejemplo, en los dos triángulos que tenemos aquí dibujados, el segmento AC, este segmento AC es un segmento común para ambos triángulos. Así que podemos emplear de entrada ese hecho como un dato pues que estamos sacando directamente del gráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar los datos para cada uno de los triángulos. En el triángulo, vamos a llamarle, voy a poner aquí una tablita, más o menos así de la siguiente forma, el triángulo ABC, ABC, y el triángulo ACD. Y vamos a ir colocando las cosas. Por ejemplo, para el triángulo ABC, el segmento AC claramente es igual que el segmento AC del otro triángulo. Este sería mi primer dato, ¿no? Ok, ya tengo un lado. Ahora, directamente de la gráfica me están mostrando que el ángulo de 35 grados es igual en ambos triángulos. Es decir, el ángulo que se encuentra en la posición BAC es igual que el ángulo que se encuentra en la posición CAD. Segundo dato. Tercer dato. Bueno, el tercer dato es que la distancia de 18 unidades que determina al segmento AB y al segmento AD son iguales. Así que tengo tercer dato, en este caso AB, vamos a escribirlo aquí abajito, para el triángulo ABC es igual que AD para el otro triángulo. Así que de estos tres datos que acabamos de obtener, obviamente el primer dato pues tiene que ver con un lado, el segundo dato tiene que ver con un ángulo y el tercer dato tiene que ver con otro lado. Por lo tanto se cumple el teorema LAL. Eso implica que los dos triángulos son congruentes y lo podemos establecer ya directamente, ¿no? Entonces, ya que verificamos que efectivamente los dos triángulos son congruentes, bueno, lo que sigue sería calcular los valores de x y de y. Entonces, en este caso, hay que darnos cuenta primero cuáles son los lados homólogos, y para eso voy a utilizar mejor otro color, así para representarlos más fácilmente. Y por ejemplo, ya sabemos que este lado es homólogo con este de acá. Y dado que el segmento AC es común para ambos, bueno, eso nos deja solamente con que este lado tiene que ser el homólogo de este de acá. Ahora, los ángulos también ya se verifica. Este ángulo es homólogo con este de aquí, y por lo tanto, este ángulo de este lado, el que se encuentra entre los lados de 18 y 12, 18 y correspondientemente este tendría que ser 12, entonces significa que este ángulo tendría que ser el que es el homólogo del ángulo que se encuentra en la posición B. Entonces vamos a anotarlo. Voy a borrar esta parte de aquí, pueden pausar el video para que puedan anotar estos datos que ya calculamos. Y bueno, vamos entonces a establecer cuáles son los pares de lados y de ángulos, ¿no? Entonces en este caso, bueno, dijimos que debido a la distribución de los lados aquí, pues claramente el segmento BC tiene que ser igual que el segmento CD. Y dado que el segmento CD por un lado vale y el segmento BC por otro lado vale 12, bueno, esto ya me deja directamente con la solución, y es igual a 12. Ahora,
Con respecto al ángulo en la posición B, el ángulo en la posición B, que sería el ángulo ABC, pues tendría que ser igual que el ángulo ADC. Y dado que ADC es X y ABC es 85, bueno, entonces encontramos la segunda variable que nos hace falta, ¿no? Y con esto concluimos este ejercicio. Bueno, analicemos otro ejemplo más. En este caso, misma situación, queremos calcular, primero queremos establecer la congruencia entre los triángulos, en este caso el triángulo de la izquierda con el triángulo de la derecha, y posteriormente puedes calcular las variables, que en este caso la variable X se encuentra acá en el segmento EF y la variable Y se encuentra aquí en el segmento EG. Muy bien, entonces vamos a trabajar. En este caso, los datos que están siendo proporcionados ahí directamente en el esquema, bueno, indica lo siguiente. Así una inspección rápida me da la idea que el ángulo F claramente es un ángulo recto, ahí lo estamos marcando en la imagen, y el ángulo H también. Además, los ángulos de 41 grados, ambos son opuestos por el vértice, por lo tanto son iguales. Y además, el segmento de recta FG es igual que el segmento de recta GH. Eso quiere decir que las dos pues van a tener la misma longitud. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestra tablita donde voy a colocar del lado izquierdo el triángulo EFG y del lado derecho el triángulo GHJ. Entonces los datos que están siendo proporcionados vamos a ponerlos aquí. El primer dato, el ángulo que se encuentra en la posición G para ambos triángulos es igual. Así que el ángulo EGF es igual que el ángulo que se encuentra en la posición G, pero para el otro triángulo, es decir, el ángulo HGJ. Bien, segunda proposición. El segmento de recta que parte desde F hasta G es igual para el segmento de recta que parte desde G hasta H. Entonces, para el triángulo de la izquierda, el segmento FG es igual que el segmento GH. Muy bien. El dato que tenemos aquí importante es que el ángulo que se encuentra en la posición F y H son iguales porque son rectos, están siendo indicados directamente en la figura. Así que el ángulo del lado izquierdo para el triángulo de la izquierda que se encuentra en F, es decir, el ángulo EFG es igual que el ángulo GHJ. Muy bien, entonces, con estos datos que ya tenemos aquí, bueno, el primer dato es un ángulo, el segundo dato es un lado y el tercer dato es un ángulo. Hemos establecido la congruencia de acuerdo a los triángulos usando el teorema ALA, por lo tanto los triángulos van a ser congruentes. Muy bien, entonces dicho esto, ya que hemos verificado que los triángulos son congruentes, ya puedo establecer la relación entre los lados homólogos. Y bueno, por lo tanto, el segmento que va a corresponder con el segmento X, este lado de aquí, pues tendría que ser el que se encuentra al otro extremo, el HJ. Así que eso me va a establecer la congruencia entre estos dos. Ahora, dado que el lado que mide 15 unidades ya está establecido directamente, entonces quiere decir que este lado es homólogo con este de acá. Y por lo tanto, el tercer lado que nos sobra, pues son los que van a tener que ser homólogos. Por lo tanto, ya podemos decir la solución. Entonces, X es igual a 13 unidades. ¿Listo? Y finalmente, Y, pues en este caso Y va a ser igual a 19.8 unidades. Y con esto hemos terminado este ejercicio. Bien, veamos otro caso. Ahora tenemos esta situación. Dice el ejercicio, si N y R es igual que QO, NR es el segmento que va desde, a ver, aquí hay un error, NR es MR, no, NR se me pasó a escribirlo, aquí está bajito. Listo, entonces NR es el segmento que va desde aquí hasta esta posición, es igual en longitud que QO. Muy bien, entonces con eso hay que tratar de establecer la congruencia de los triángulos. Ese es el primer paso, ¿no? Entonces vamos a anotar nuestra tablita, la voy a poner ahora por este lado. Vamos a poner el triángulo MRN y del otro lado voy a poner los datos para el triángulo QOP. Entonces ahí tenemos los datos, perdón. Vamos a empezar a anotar.
Bien, entonces los datos que son evidentes, bueno, directamente la hipótesis me están diciendo que NR para el triángulo de la izquierda es igual que QO para el triángulo de la derecha. Entonces podemos asumir directamente ese hecho y anotarlo directamente en esta tabla de datos. Entonces el primer dato es que NR, ahí está, es igual que QO. Ya está. Busquemos otro dato. El siguiente dato que podemos asumir, bueno, si analizamos los segmentos, la longitud de los segmentos MR, tenemos que el segmento MR mide lo mismo que el segmento QP. Entonces, bueno, podemos asumir esa conclusión o ese dato como un hecho. Entonces, el segmento MR, voy a anotarlo aquí, el segmento MR es igual que el segmento QP. Entonces ya tenemos dos lados, y para poder comprobar la congruencia solo tendría que verificar que el ángulo que se encuentra en la posición R para el triángulo de la izquierda es igual al ángulo que se encuentra en la posición X para el ángulo de la derecha. Ahora, en este caso, bueno, los triángulos, si te das cuenta, hay otro dato adicional que me están proporcionando. Eso si fuera a través de los ángulos. Sin embargo, yo no puedo asumir que estos dos ángulos son iguales a menos que entre la hipótesis del problema me estuvieran diciendo que MR es paralelo con QP, para así asumir que esta recta es una recta secante, y bueno, entonces en ese caso los ángulos serían ternos internos. Dado que no podemos establecer que el segmento MR y QP son paralelos, lo único que me queda es buscar otra estrategia, otro criterio. Ahora, si te das cuenta, el segmento MN me están diciendo que tiene una longitud de 3 unidades en ambos casos, para ambos triángulos. Así que el segmento MN y el segmento OP tienen la misma longitud. Quiere decir que el tercer dato, vamos a escribirlo aquí, MN tiene la misma longitud que el segmento OP. Entonces, dicho eso, bueno, lo que acabamos de hacer es establecer la congruencia entre los tres lados de ambos triángulos, porque el primer criterio es un lado, el segundo es un lado y el tercero es un lado también. Entonces, eso me lleva a que este lado es homólogo con este, obviamente este de acá es homólogo con este de aquí, y en medio pues tenemos a los lados que son comunes. Una vez que hemos establecido la congruencia entre los lados usando el criterio LLL, bueno, ya podemos establecer que los dos triángulos son congruentes. Y lo que seguiría sería poder encontrar pues la relación entre las incógnitas. Y ahora sí, vamos a ver, si tratamos de establecer la relación entre los ángulos, bueno, el ángulo que se encuentra entre el lado que es común y el lado de 5 unidades tiene que ser el de 32. Entonces, para el triángulo de la derecha, ese ángulo tiene que corresponder justamente con X, lo cual indirectamente me lleva a asumir que los segmentos MR y QP serían paralelos, pero bueno, esa sería una situación completamente diferente, ¿no? Entonces, en mi caso, X, pues voy a poder concluir que vale 32 grados, y por otro lado, el ángulo Y tendría que ser equivalente con el ángulo de 62 grados, que es el que se encuentra entre los lados comunes y el lado de 3 unidades. Y te das cuenta, el lado común y el lado de 3 unidades. Así que Y va a ser igual que 62 grados. Y con eso, bueno, hemos terminado este tercer ejercicio. Este fue nuestro tercer ejercicio. En el siguiente ejercicio va a cambiar ligeramente las cosas, porque ahora ya vamos a asumir que los triángulos 1 y 2 son congruentes. Y lo único que yo quiero hacer es determinar el valor de las incógnitas. En este caso, bueno, las incógnitas X y Y están indicadas en la parte de abajo. Acá lo estamos viendo. Entonces, lo primero que tienes que hacer, o lo primero que yo recomiendo hacer aquí, es acomodar estos datos directamente en el diagrama para saber cómo están ubicados espacialmente. Entonces, por ejemplo, dice el segmento AB vale 2y menos 5. AB es este segmento que va hasta acá, hasta arriba. Entonces vamos a escribirlo aquí, 2y menos 5. Esa es la longitud. Después el segmento BC vale 5x más 10. BC vale 5x más 10. Luego AD es la parte de aquí de abajo, vale x más 30, entonces voy a anotarlo aquí, x más 30. Y finalmente EC, este de acá, vale 3x. Ok, dado que ya sabemos que los triángulos son congruentes, el triángulo 1 y el triángulo 2, solamente los de los extremos, aquí no estamos considerando el medio,
Y además ya me están diciendo cuáles son los ángulos homólogos también. Por ejemplo, tengo este ángulo es homólogo con este de acá y este de aquí con este de este lado. Entonces la idea aquí es encontrar la relación entre los lados también para poder buscar expresiones algebraicas que me relacionen con las incógnitas. Entonces, por lo tanto, si te das cuenta, el segmento AD tendría que ser el homólogo del segmento EC, ¿sale? Porque están enfrente del ángulos que son homólogos. Así que eso me lleva a una ecuación. La primera ecuación sería x más 30, voy a anotarlo de este lado, x más 30 es igual que 3x. Primer dato. Segundo dato, bueno, el lado que está enfrente del ángulo 2 tendría que ser el equivalente para los dos triángulos, o sea que este lado de aquí tendría que ser el equivalente a este lado, y por lo tanto el otro lado, el restante, este de acá, tendría que ser el homólogo de este lado. Así que eso me lleva a otra ecuación. La ecuación 2, que voy a anotarla también aquí abajito, va a ser la siguiente. Dice 5x más 10 tiene que ser igual que 2y menos 5. Entonces, si te das cuenta, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que de hecho ya se puede resolver directo prácticamente, porque de la primera ecuación, si tú pasas el x que está del lado izquierdo hacia el lado derecho, vamos a despejar, aquí voy a despejar el valor de x. Bueno, vamos a despejar entonces la variable x de la ecuación 1. Vamos a pasar la x hacia la derecha y lo que me va a quedar es entonces 3x menos x, y como se quedó 30 de ese lado solo, pues lo voy a poner del lado derecho, nada más invertí aquí la ecuación, y 3x menos x, bueno, son 2x igual a 30, por lo tanto x pues va a ser 30 sobre 2, que me va a quedar x igual a 15. Listo, entonces ya tengo el valor de x. Una vez que ya tengo el valor de x, bueno, ya lo puedo emplear directamente en la ecuación 2 para calcular el valor de y. Si sustituimos los datos ahí en esa expresión, bueno, me va a quedar 5x, voy a anotarlo, vamos a sustituir en 2. Entonces me va a quedar 5 por 15 más 10. El 5 que se encuentra del lado derecho lo voy a pasar a la izquierda, es decir, más 5. Y esto tiene que ser igual que 2y. Entonces, solo me queda hacer esta operación. 5 por 15 son igual a 75. 75 más 10 más 5 me queda igual a 90. Así que 2y es igual a 90. Y luego, y tiene que ser igual a 90 sobre 2, que me va a quedar igual a 45. Bien, si los cálculos están correctos, pues ese sería el resultado. X vale 15 unidades y Y vale 45 unidades, que es lo que me están solicitando. Ahora yo podría sustituir estos datos directamente para encontrar las longitudes del segmento AB, BC, AD y EC. Una sustitución rápida, dado que Y vale 45, bueno, sería 2 por 45, 90, 90 menos 5 son 85, es decir, que el segmento AB mide 85 unidades. El segmento BC obviamente tendría que ser lo mismo, ¿no? Porque habíamos establecido la homología entre estos dos lados, así que 5 por 45 más 10 es igual que 235, que tiene que corresponder con el segmento 2y menos 5, 2y, 2 por... A ver, aquí hay un error. Perdón, este era 2,5. Listo. 5 por 15. 5 por 15 son 75 más 10 son 85. Exacto, se verifica. Había calculado mal porque lo calculé usando el valor de y igual a 45 grados, 45 unidades. Entonces, bueno, si se verifica, háganlo ustedes en casa. AD, si sustituimos el valor de y de 45 aquí, te va a dar 85 unidades. Y en BC, si sustituyes el valor de 15 aquí en esta parte, también te va a dar 85 unidades. En el caso de AD, si sustituimos el valor de 15, vas a tener 45 acá. Y en el caso de EC, si pones 15 aquí y lo multiplicas por 3, también te va a dar 45 unidades. Así que se verifican los resultados. Bueno, este es el cuarto ejemplo que hemos desarrollado. Vamos a hacer uno más y con ese vamos a concluir. En este caso, ahora tenemos este triángulo. Y bueno,
La congruencia entre los triángulos 1 y 2 vamos a asumirla como un hecho, así que no nos vamos a centrar en verificar la congruencia en este caso de los triángulos, sino que simplemente lo único que yo quiero hacer es encontrar la relación entre los lados. Entonces, el segmento AD es común para ambos triángulos, así que ambos triángulos en este caso, este lado va a ser el mismo para los dos. Voy a señalarlo aquí. Ahora, los demás ángulos, el ángulo de 90 grados y el ángulo de 90 grados, este tendría que ser el homólogo con este de acá. Y finalmente, este de aquí tendría que ser el homólogo con este de acá. ¿Por qué? Bueno, fíjense en los ángulos. El ángulo de 90 grados y el ángulo de 90 grados se encuentran en estas posiciones. El lado de enfrente tiene que estar relacionado con ese ángulo. Así que el lado de enfrente tendría que ser el homólogo del lado de enfrente del ángulo de 90 grados en el otro triángulo. Y el lado restante pues tendría que ser homólogos entre los dos porque ya tenemos un lado común. Bien, entonces, dicho eso, pues ya puedo empezar a establecer las relaciones entre las variables. Primero, para el segmento AB es igual que el segmento AC, es decir que, primer dato, 4x tiene que ser igual con 3y más 58. 3y más 58. Y segundo dato, segmento BD tiene que ser igual que el segmento DC, es decir, x más 3 tiene que ser igual que 2y. Muy bien, entonces ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí sí es un sistema de 2×2 puro. Vamos a pasar todas las incógnitas de un lado, o bueno, vamos a utilizar el método de sustitución, de igualación. Directamente de la ecuación número 2 vamos a despejar la y. Entonces aquí de número 2 lo que voy a hacer es despejar y me va a quedar y es igual que x más 3 entre 2. Listo, vamos a dejar esta ecuación un ratito aquí solita, ¿no? Le voy a llamar a esta ecuación la número 3. Ahora de la ecuación 1 voy a hacer la misma operación, voy a despejar y. Entonces de la ecuación 1 tengo 4x menos 58 igual a 3y, y pasamos el 3 dividiendo, así y es igual que 4x menos 58 sobre 3, y a esta ecuación le voy a llamar ecuación 4. Entonces, por el método de igualación, la ecuación 3 y la ecuación 4 tienen que igualarse. Muy bien. Muy bien. Igualamos la ecuación 3 y la ecuación 4. Me tomé unos segundos aquí para pasarlo a otra página. Entonces lo tengo ya en la siguiente página. Igualamos la ecuación 3 y la ecuación 4. Y eso me va a formar una ecuación con una sola incógnita que hay que resolver. Esa ecuación es la que vamos a resolver a continuación. Entonces, el paso para hacer la solución de esta ecuación es multiplicar cruzado. Vamos a multiplicar cruzado ambos lados de estas fracciones. Entonces, x más 3 lo voy a multiplicar por 3 y el 2 lo voy a pasar del otro lado. Entonces me va a quedar la siguiente expresión. 3x más 3 igual que 2 por 4x menos 58. Ahí está. Lo que tengo que hacer a continuación es desarrollar la expresión. Entonces me va a quedar 3x de este lado más 9 igual que 8x, y me va a quedar del otro lado 2 por 58. 2 por 58 son 116. Entonces 116. Pasamos todos los términos de un solo lado. El 8x lo voy a pasar del lado izquierdo y el 9 lo voy a pasar del lado derecho. Entonces me queda 3x menos 8x igual a menos 116 menos 9. Y simplificamos. 3x menos 8x son menos 5x, y del lado derecho menos 116 menos 9 me da menos 125. ¿Ok? Y luego el 5 lo pasamos dividiendo, así que x va a ser lo mismo que menos 125 sobre menos 5. Y bueno, menos 125 entre menos 5 nos queda igual a menos 25. Se cancela el signo de arriba con el signo de abajo, así que me va a quedar 25 positivo. Y este técnicamente sería el valor de x. Ahora, para determinar el valor de y, pues lo único que tengo que hacer es sustituir ese valor que acabamos de obtener, ya sea en la ecuación número 3 o en la ecuación número 4. Bien, entonces voy a hacerlo yo en la ecuación número 3. Vamos a hacer el cálculo aquí. La ecuación número 3, acuérdate que es, vamos a sustituir en la ecuación 3. Y bueno, en este caso la ecuación 3 es x más 3 entre 2,
y vamos a sustituir el valor de x igual a 25. Entonces me va a quedar y es lo mismo que 25 más 3 sobre 2. Que bueno, 25 más 3 son 28, 28 entre 2, y por lo tanto y va a ser igual que 14. Entonces, con esto hemos concluido estos ejercicios. Espero que sean sencillos de comprender. Si no, cualquier duda que tengan, pues escríbanlos en los comentarios o esperen hasta la próxima sesión para poder resolverlos en clase. Muy bien, que tengan todos una excelente tarde. Nos vemos en el próximo episodio.